Se acabó el diálogo, fracasaron los intentos de dialogar con los grupos armados en el sur de Chile que dicen representar los intereses mapuche, aunque en la realidad sabemos que no es así. Eso es lo que se está viendo porque, por un lado, la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, liderada por Héctor Yaitul, llamó a seguir el camino de las armas, el camino violento, el camino, como ellos lo llaman, de la lucha armada político-militar, a la vez de que rechazaron dialogar con el gobierno Boric, al que llamaron un gobierno buena onda, de manera despectiva, progre, también así los llamaron, y que, al igual que los gobiernos anteriores, es un capitalismo extractivista, que empuja su idea de lucha de clases y de etnia más bien que están empujando, a la vez que dicen que los quieren exterminar, y se acabó el diálogo ahí. A la vez que ante el ultimátum que vimos el día de ayer, que le hicieron otros grupos armados mapuches para responder en 48 horas al gobierno de Boric, el gobierno de Boric, y esto creo que hay que felicitarlo, hay que decir las cosas bien donde están, lo rechazaron y dijeron que ellos ante amenazas no iban a responder, o sea, no iban a dialogar con personas que los amenacen, y en realidad se ve un fracaso total del diálogo que tanto hablaba Boric, y se está colocando una reunión entre el gobierno de Boric junto con Carabineros para analizar otro tipo de respuesta. Y ya al parecer se acabó todo diálogo con muchos de estos grupos más radicales indígenas, que muchos tienen vínculos con narcos, y ahora donde están dialogando cómo responder es con los autoridades, los alcaldes, las distintas figuras electas de la zona, que en la Araucanía principalmente son de derecha, ¿no? Entonces, de cierta manera, el tiempo en el paso, unas semanas, ha hecho que el gobierno de Boric pase a aplicar las políticas similares a las de Piñera y que su intento inicial de diálogo haya sido un fracaso total. Pero bueno, la realidad se impone, ¿no? Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Janet Álvarez y Diego Álvaro Azucar Pérez, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Boric por mucho tiempo, y casi que se ha vuelto un meme, decía que la solución a estos problemas era el diálogo, ¿no? Por mucho tiempo también había este mito, que era muy creído en parte por los que son santiaguinos, ¿no? Que se repite esto, no puedo evitar pensar en ciertos barrios como Ñuñoa, hay muchos de los votantes de Boric que tenían este ideario inventado en la cabeza, de que el problema era que no había suficiente diálogo y que una vez que llegara un gobierno como el de Boric se iban a solucionar las cosas, iban a dialogar, la violencia misteriosamente se iba a terminar y se iba a calmar toda la situación. Y bajo ese mismo pensamiento fue Isquia Siches en su momento a la Araucanía para intentar dialogar, tuvo que escapar luego una serie de disparos, un subsecretario fue también Monsalve, intentó ir, también lo sacaron a disparo. Y todo este intento de diálogo, a la vez de que se ha vuelto un poco un meme, no ha sido muy fructífero. Y en realidad hemos visto que ahora ha fracasado totalmente. Porque distintas organizaciones armadas en el sur de Chile, que dicen representar intereses mapuches, pero en realidad representan intereses radicales, de extrema izquierda y de carácter étnico nacionalista, casi que podríamos decir que se parece al estracerismo que está cercano al nazismo en algún caso, a los nacional bolcheviques, porque son sumamente racistas, pero con un tema étnico indígena, tienen como esa cosa de economía media bolchevique, sumado con un nacionalismo étnico, una mezcla bien nefasta, que junta una de las dos cosas más nefastas que han existido en la historia del mundo, que es el nacionalismo con el elemento marxista, brutal la mezcla. Marimami Pupeñi Pulamien, Inchetá Héctor Yaitul Guerrillanca, vocero de una organización mapuche autonomista. Venimos del Gual Mapuche, territorio ancestral mapuche, y traemos el saludo de nuestra gente a esta parte, la 23 de enero, un bastión de lucha bolivariana revolucionaria, y también extender el saludo a todo el pueblo venezolano que está con el proceso de hacer la revolución en esta parte. Ahí lo pueden ver. Y siempre pongo ese video porque muestra cómo piensa la CAM, que vamos a ver que rechazó el diálogo con Boric, para que se den cuenta que ese discurso que son personas moderadas o razonables, que se da a veces en la televisión, es mentira. Son radicales, bajo sus mismas palabras. Cuando uno les dice que ellos son de extremistas de izquierda, no solo por decirlo, es porque ellos mismos lo reconocen y su ideología es un racismo, un tema de un nacionalismo étnico con una economía que ellos mismos reconocen como de extrema izquierda, marxista.
Entonces es por sus propias palabras, no es por decirlo nada más. En este canal yo lo repito muchas veces. No me gusta llamar a las cosas comunistas, fascistas, o marxistas, o Venezuela, etcétera, cuando no corresponde, porque eso se ha vuelto casi un meme. Tanto la izquierda y la derecha le encanta lanzar eso sin a veces aplicarse realmente lo que son. Entonces cuando aparece un fascista de verdad, la gente ni se da cuenta porque a todos le dicen facho los de izquierda. Y cuando aparece un comunista de verdad o un extremista de izquierda de verdad, muchos no se dan cuenta porque los derechas le dicen de extrema izquierda y comunista cualquier cosa que se mueve y no les gusta. Entonces, tomando en cuenta esos factores, por eso muestro ese extracto. Bueno, la CAM, esa organización que se ha encargado de hacer numerosos ataques y quemar numerosos predios, viviendas, como también propiedades, etcétera, de automóviles, si me sigue, rechazaron el diálogo con Boric, porque dijeron que el único camino era lo que llaman el camino del Weichan. ¿Qué significa eso? De la lucha. Entonces, que el único camino para lograr sus resultados era la vía armada para lograr la liberación revolucionaria, ¿no? Eso es lo que se observa. Y dijeron lo siguiente: el diseño político y burocrático reciclado que usa Boric para abordar el conflicto con la nación mapuche está condenado al fracaso. Como CAM no vamos a dialogar, y esto lo sé para referirse a Boric, con quienes tienen como fin último el aniquilamiento de nuestra gente, como Monsalve y compañía. Es por algo que nos hemos definido como mapuche revolucionario y hemos combatido por años las expresiones territoriales del Estado capitalista y colonial. Es por lo mismo que nuestras acciones seguirán golpeando la reproducción del gran capital que opera sangre y fuego en nuestro Gualmapu, y fortaleceremos el control territorial como la plataforma básica y única para transformar la realidad creada por el extractivismo genocida. Y termina diciendo: lo que busca el gobierno no es avanzar en la resolución del conflicto, sino legitimar su aparataje asimilacionista a toda costa, principalmente con sectores mapuches cooptados y serviles. Ahí ya ven, no son verdaderos mapuches, no piensan como nosotros, están infiltrados, infiltraron a los mapuches. Se da esa lógica de los infiltrados como que se repite mucho, ¿no? Legitimar un discurso progresista en materia indígena a nivel nacional e internacional que sea a los amantes de este nuevo gobierno progre y buena onda, dicen de manera burlesca, o sea, se burlan bastante. Entonces ahí vemos que se acabó el diálogo, ellos dicen. Vía armada. Vía armada. Y sigue por otro lado, porque también recuerdan que hubo por parte del grupo mapuche, terrorista también, Resistencia Mapuche Lafkenche, que quemó numerosas viviendas hace unos días. Le hicieron una amenaza al gobierno Boric de responder en 48 horas o iban a hacer más violencia. Y dijimos en el canal que ojalá Boric hiciera lo correcto y no se diera ante esto. Y vale la pena destacar cuando las cosas se hacen bien. Y por eso digo que hay que ser justo, porque creo que en este punto el gobierno de Boric ha reaccionado de una manera que era razonable, que ante el fracaso total de lo que ellos proponían, cambiaron de postura y dijeron que no van a negociar para nada, o sea, que no van a aceptar amenazas con aquellos que les estén amenazando, les hagan este tipo de ataques, que no van a dialogar con quienes estén amenazando, y a la vez que ya están preparando reuniones con las autoridades locales y carabineros para poder justamente impulsar medidas que aumenten la seguridad en la zona. Y en la práctica, una de las promesas de Boric era que iba a tratar de acabar con este conflicto dialogando. Ahora, vale la pena decir que lo intentó, ¿no? Se sabía que no iba a funcionar muy bien, pero lo intentó y fracasó totalmente. Incluso diría que aumentó la violencia. Y ahora están en la práctica llegando al punto en el que estaba el gobierno de Piñera antes de que enviaran a los militares a la zona, de hacer reuniones con las autoridades locales y poner más seguridad. Y eso es lo que están haciendo ahora. Se están reuniendo con el general comandante en jefe de Carabineros, sumado también eso con las autoridades locales de la Araucanía y la provincia de Arauco. En todos esos sectores la derecha tiene mayor representación y con ellos están tratando de ver qué hacer. E insisto, ahora se está pareciendo mucho la reacción del gobierno de Piñera, que no es una opción de diálogo total, pero tampoco es de mano dura total, sino que es como un punto intermedio, porque el diálogo que intentó Boric podemos ver que fue un fracaso total. Ahora, ¿cómo podemos avanzar en la dirección correcta en esto? Primero, yo al menos quiero decirlo y creo que hay que ser justo. En este canal hemos sido muy críticos con Boric, pero esto está bien. O sea, se dio cuenta que fracasó lo que hizo y está cambiando y se fue un poco en la dirección correcta. Entonces yo creo que en ese punto hay que felicitar las cosas cuando se hacen bien, vengan de donde vengan. Lo hemos dicho muchas veces. Pero de todas maneras, tanto la solución que daba Piñera, como la que daba Castro en su momento, como la que daba Boric y la que ahora está haciendo, no van a solucionar el problema de fondo. Esto se puede solucionar con la decisión de los habitantes locales que legitimen cuál debe ser la respuesta. Y ya sabemos en realidad cómo van a responder los habitantes de la Araucanía. Ellos van a querer mano dura y se justifica contra estos grupos armados y terroristas que los atacan. Pero tienen que tomarse esa decisión a través de un plebiscito vinculante. Por un tema práctico, porque así se legitima también la decisión y no dices que fue este político u otro, sino
voluntad del pueblo que habita ese territorio, los araucanos, y cuando digo araucanos no me refiero a estos grupos mapuches radicales, sino que me refiero a los que vienen de la Araucanía, que pueden ser de ascendencia indígena, como europea, etcétera, que son los que nacieron ahí, los araucanos, que ellos lo van a legitimar, pero también porque eso empuja la descentralización para solucionar los problemas locales de manera más rápida por los habitantes de una zona y de esa manera se respondan más rápido, porque también es muy cierto que este problema ha crecido sustancialmente por la falta de preocupación de Santiago y que Santiago solo empeora los problemas regionales o los hace justamente crecer al manejarlos mal. Y eso se ha dado tanto con la situación de la Araucanía, como también, por ejemplo, el nivel de contaminación que se ha dado en Arica, por temas también de decisiones del Estado, como también, por ejemplo, la crisis migratoria en el norte de Chile. Son todos problemas que partieron en su momento y que los habitantes locales empezaron a ver sus consecuencias y cuando estaban partiendo ellos también querían pararlo, pero Santiago ignora los problemas hasta que llegan a un punto crítico de catástrofe y ahí ya no es tan fácil hacer soluciones rápidas como era antes. Vale la pena tomar eso en cuenta. Entonces parte de las soluciones es que la población local pueda tomar esas decisiones. Pero al mismo tiempo se debe facilitar y permitir que los habitantes locales puedan acceder a los medios para defenderse, porque la zona está plagada, y por declaración misma de ellos, como también lo que vemos en toda la prensa y los videos que salen de la zona, de grupos armados que atacan y matan personas. Y por lo tanto, lo justo es que los habitantes locales puedan defenderse y acceder a esos medios para defenderse sin que además la justicia después los meta presos. Porque lo que ocurre ahora es que el Estado desarma a la población, los castiga si intentan armarse, si se intentan organizar los sancionan y después que los desarmen y los dejan tirados, y dejan que estos grupos los ataquen y se llegan a defenderse, los castigan a ellos. Es una locura. Lo justo es que la población pueda armarse, porque un pueblo armado es un pueblo libre, es un pueblo seguro que puede defenderse ante grupos armados, ante la delincuencia, ante la tiranía y ante el Estado frente a sus abusos. Por lo tanto, es el camino correcto para la población. Solo así se logra justamente un pueblo empoderado para resistir ante las agresiones de cualquier grupo, ya sea estatal, paraestatal o no estatal. Y eso justamente es el camino a seguir. Entonces, esa mezcla de una población que pueda defenderse y organizarse, sumado también a la autodeterminación de la población local, es el camino a seguir. Y yo sé qué camino va a tomar ahí la población de la Araucanía, es evidente, se ha visto por los plebiscitos anteriores, van a querer que sean duros con ellos. Y está bien, porque es lo que están sufriendo. Y la verdad es que no se puede dialogar con grupos así. Estás con grupos que son explícitamente de extrema izquierda, lo vimos en video, que hablan de una revolución armada, que son violentos, que además no es que estén ocultos, se sabe dónde están, pero solo por la falta de deseo por parte del Estado y la protección por parte de zonas como Santiago y Valparaíso, de lo que ocurre ahí por estar lejos de la zona de conflicto, no se hace nada. Si esto dependiera de los habitantes locales, yo les aseguro que hace muchos años esto se habría arreglado. Pero como se ve mal políticamente, porque hay un discurso de hacer la apología a estos grupos dentro de la zona central, se empiezan a sufrir los habitantes del sur de Chile. Si dependiera de ellos, esto ya se habría acabado. Pero esto es impopular en Valparaíso y Santiago, así que no se hace nada. Y va a seguir siendo así. Es triste. Pero hay que justamente ser duro con estas materias. Porque estos son grupos armados, radicales, que hasta hacen amenazas, destruyen cosas, atacan a personas, matan personas y después hacen ultimátums de que si no ceden ante nuestras demandas vamos a seguir. Incluso si permitieran ni siquiera que fuera el Estado que intervenga, porque también hay mucha corrupción dentro de las fuerzas militares y cuando los han enviado no han sido tan efectivos. Si permiten que los habitantes locales se organizan y se puedan defender, ya de por sí bajaría sustancialmente esto. Pero ni eso pueden hacer porque el Estado los castiga. Vergonzoso. Pero de todas maneras hay que destacar lo bueno donde se ve. La verdad es que el gobierno de Boric al menos tuvo la reacción no masoquista de decir esto falló, no vamos a ceder ante las amenazas, nos vamos a mantener firmes. Yo creo que eso es respetable, porque muchos pensaban, y era una posibilidad, que hubieran dicho, ay no, es que falta más diálogo. Y hubieran tomado una posición de aceptar esto y que esto se expandiera. Pero en realidad creo que han sido razonables en este punto y vale la pena valorarlo cuando se hacen las cosas bien. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece este fracaso total del diálogo? ¿Era esperable? ¿Es inesperado? ¿Qué creen que hacer Boric ahora que tomó la posición de Piñera, que es como el punto intermedio entre la mano dura y el diálogo? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.